Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por el libro de Apocalipsis. En nuestro programa anterior apenas logramos comenzar el capítulo 8 de este último libro del Nuevo Testamento, donde se habla de las 7 trompetas. Lo que tenemos aquí es la apertura del 7º sello, el último sello. Con esto también se abrió la siguiente serie de 7. Cada una de estas series entrará a la próxima serie de la misma manera, lo cual las une a todas ellas. Están todas unidas en un grupo. Estamos cubriendo este período que es conocido como el período de la Gran Tribulación. El Señor Jesucristo lo llamó así, y Juan ya nos ha dicho que este es el período de la Gran Tribulación. Esperamos que no haya personas que quieran discutir en cuanto a esto, porque el Señor Jesucristo y Juan han llamado a este el período de la Gran Tribulación. Ahora, los sellos que han sido abiertos nos parece que cubren de manera amplia la totalidad del período. Pero cuando se llega a las trompetas, llegamos a esa parte tan intensa del período de la Gran Tribulación que veremos más adelante y que ha sido llamada como los últimos 3 años y medio de este período. En nuestro programa anterior vimos que hubo silencio en el cielo como por media hora. Es algo terrible, tiene que ver con lo que es muy solemne. Ahora esto puede ser aterrador para algunas personas porque se está preparando el juicio que vendrá sobre la tierra. Este es el momento previo a la tormenta del juicio que viene sobre la tierra durante ese período en particular, y es lo que llamamos la calma antes de la tormenta. En algunos lugares la gente acostumbra enfrentar a las tormentas. La gente de la zona hasta construye habitaciones o sótanos especiales para protegerse de las tormentas que son comunes en ese lugar. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, decía que cuando él era joven, su padre le había construido un sótano de refugio para las tormentas, y que él debía pasar mucho tiempo durante la primavera y durante la primera parte del verano en ese sótano para protegerse de las muchas tormentas que azotaban el lugar. En cierta ocasión, él y su padre estaban mirando una tormenta que se aproximaba, y pudieron darse cuenta que no iba a azotar su propio lugar, sino una ciudad a unos 15 kilómetros de distancia. Pero antes que se desatara la tormenta, ellos se dieron cuenta de que había una calma tremenda. Hasta entonces, el viento había estado soplando con fuerza y estaba lloviendo mucho, y se podía escuchar los truenos y ver los relámpagos. Pero de pronto todo se detuvo, y por unos momentos hubo un silencio sepulcral. Y de pronto se desató un viento tremendo. Ellos casi no tuvieron ni tiempo para poder cerrar la puerta del sótano y protegerse de la furia de la tormenta. Y es así como se desatará la gran tribulación sobre la tierra. Y se nos presenta aquí con estas trompetas. Ahora, comenzando aquí con el versículo 2 de este capítulo 8 de Apocalipsis, y hasta el capítulo 11, tenemos el sonar de estas 7 trompetas. En primer lugar, en los versículos 2 al 6, tenemos a un ángel ante el altar con un incensario de oro. Veamos entonces lo que nos dice el versículo 2 de este capítulo 8 de Apocalipsis. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Aquí se nos presenta a 7 ángeles en un grupo especial. Creemos que Gabriel se encuentra en este grupo porque se nos dice que él estaba delante de Dios. Eso fue lo que él le dijo a Zacarías cuando anunció el nacimiento de Juan el Bautista. Él le dijo, «Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios». Y aparentemente él es uno de estos ángeles. Y luego tenemos al serafín mencionado en el libro de Isaías, que también estaba delante del trono de Dios. Pero estos 7 ángeles parecen ser de una orden diferente a las del serafín, y la razón para esto es que la misión o el servicio de ellos es completamente diferente. Ahora, estas 7 trompetas tienen un significado especial para Israel, y no queremos perder de vista esto. Lo consideramos de mucha importancia. Aquí podemos apreciar que es esencial tener un conocimiento de lo que dice el Antiguo Testamento. Y es allá en el libro de Números, donde uno puede encontrar que Moisés recibió instrucciones de parte de Dios para preparar 2 trompetas de plata, y el número 2 era el número de testigos. El Señor Jesucristo dijo en varias ocasiones que era necesario tener a 2 testigos. Y estas trompetas eran para ser usadas en la marcha por el desierto de una manera doble. En primer lugar, se debían utilizar para llamar a reunión. Y luego, cuando los hijos de Israel comenzaron su marcha por el desierto, eran utilizadas para dar la señal de partida. Eso lo veremos dentro de un instante. Podemos leer lo que nos dice allá el capítulo 10 de Números, versículo 2. Dice,
Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando Israel entró a la tierra prometida, estas trompetas iban a ser utilizadas para un propósito doble nuevamente, pero no los mismos propósitos. Veamos ahora lo que nos dice el mismo capítulo 10 de Números, los versículos 9 y 10. Dice, «Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios». Ahora estas trompetas debían ser utilizadas de otra manera también. En ese mismo capítulo 10 de Números, versículo 4, leemos, «Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel». Usted puede notar, amigo oyente, que esta trompeta mencionada aquí, según nuestro juicio, es aquella que corresponde a la última trompeta, la que menciona el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Pero esta era para reunir a cierto grupo de Israel que tenía que juntarse, y esta es la trompeta que menciona el apóstol Pablo, como dijimos en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, donde dice, «He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». Desafortunadamente, hay quienes piensan hoy que esta última trompeta, o final trompeta que se menciona aquí en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, es la 7ª trompeta del Apocalipsis. Pero esto no tiene en realidad ninguna relación. Y el apóstol Pablo menciona al Señor Jesucristo en su primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, donde dice, «Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero». Lo que tenemos aquí es la voz del Señor Jesucristo. Él da una voz de mando potente, y la voz de arcángel indica una voz como esa, como la del arcángel. La trompeta de Dios es aún su voz. Su voz sonará como una trompeta. Y ese es un hecho bíblico. Eso lo pudimos apreciar allá en el primer capítulo de Apocalipsis, versículo 10. Ya lo vimos. Juan nos dice que él escuchó una gran voz como de trompeta, y que él se volvió para ver, ¿y qué fue lo que vio? A Cristo glorificado. Bueno, el Cristo glorificado va a llamar a los suyos, y creemos que cuando Pablo habla de la final trompeta, de que la trompeta sonará, los muertos resucitarán, ese es el llamado del Señor Jesucristo. Ese es el último llamado que Él hace a la iglesia, y por tanto es llamada la final trompeta. Pero el tipo de esto es este. Al llamar de entre los hijos de Israel a los príncipes, suena solo una trompeta. Y eso no tiene relación con el movimiento de los hijos de Israel en su marcha por el desierto. Ahora aquí tenemos algo que tiene un significado especial, y queremos que usted se dé cuenta de eso. La trompeta hacía sonar una alarma que hacía poner en marcha a Israel en el desierto. Y esa alarma se hacía sonar para que comenzara a marchar cada división. Notemos esto, amigo oyente. Las tribus estaban divididas en 4 grupos de 3 tribus cada uno en los 4 lados del tabernáculo. Y había 3 familias de Leví que llevaban los artículos del tabernáculo. Ellas eran Gersón, Coat y Merari. Bueno, 4 más 3 son 7. Había que hacer sonar la trompeta para que comenzara a marchar Israel. Y cuando se hacía sonar esa trompeta, comenzaba a marchar el arca, y los coatitas eran quienes la llevaban. Luego marchaba la tribu de Judá, y las 2 tribus bajo la bandera de Judá, y así hasta que todos comenzaran esta marcha. Usted se da cuenta que todo se hacía ordenadamente en ese campamento. Cada familia conocía su lugar. Cada hombre mantenía su posición. No había ninguna clase de desorden en el campamento de Israel, y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo nos dice, «Pero hágase todo decentemente y con orden». Nos gustaría mucho ver que la iglesia fuera tan ordenada como lo era Israel en su marcha por el desierto. Era necesario 7 trompetas para hacerlos marchar. Ahora, aquí hay un beneficio positivo de estas trompetas.
Las 7 trompetas de Apocalipsis tendrán el resultado positivo de hacer mover a Israel a su tierra. Creemos que será necesario estas 7 trompetas para que todo Israel regrese a su tierra. Esta es otra razón por la cual no creemos que el presente regreso de Israel a su tierra sea el cumplimiento de la profecía. Esto será cumplido en el período de la gran tribulación, cuando se haga tocar las 7 trompetas, como sucedió en la marcha por el desierto. Después de la 7ª trompeta, Israel es identificada para nosotros en el capítulo 12 como algo que merece la protección especial de Dios. Así es que es esencial que comprendamos esto de las trompetas, porque esto evitará que identifiquemos a la última o a la trompeta final de la iglesia con las 7 trompetas del Apocalipsis. Y las trompetas de Israel fueron utilizadas en la batalla de Jericó. Así es que los muros de la oposición de este mundo a Dios se derrumban y caen durante la gran tribulación. Y cuando el Señor Jesucristo venga, Él dominará el último vestigio de la rebelión contra Dios y establecerá su reino. Este es un libro de triunfo y de victoria de nuestro Dios. Y al final se encuentra este coro de aleluya. Y en el versículo 3 leemos: Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí tenemos a otro ángel. Podemos decir positivamente que este no es Cristo. Es decir, que el Señor Jesucristo ya no está más en la posición de intercesor por la iglesia. Pudimos ver en los capítulos 4 y 5 que Él sale de esa posición, y a Él se le da el libro con los 7 sellos. Y de allí en adelante, todo lo que sucede en Apocalipsis está a su cargo. Él no se está moviendo como uno de los actores aquí en la escena terrenal. Él se encuentra en el cielo con la iglesia, en este momento en particular. Él no es ya el intercesor. Él está ahora ocupando el lugar de juicio y mantiene el libro de los 7 sellos. Y Él acaba de abrir el 7º sello. Y Él dirige toda esta actividad desde el trono. Y este ángel, como se expresa aquí, es sencillamente otro ángel. No creemos que el Señor Jesucristo pudiera ser identificado de esa manera. Ahora, en el Antiguo Testamento, Jesucristo preencarnado se aparecía como un ángel. No creemos que Él vuelva a aparecerse como un ángel. Él será como es en ese cuerpo glorificado en el cual nosotros le veremos algún día. Ahora, este altar de oro es el lugar donde se ofrecen las oraciones. Así es que no es un lugar de intercesión este altar de oro. Él está ahora sobre el trono. Al incienso se lo identifica o se lo compara con la oración. Es un tipo de oración. Esto no es fruto de nuestra imaginación, porque allá en el Salmo 141, versículo 2, David dice: Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. El incienso, pues, habla del valor del nombre y obra de Cristo en la oración. Él dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Y ese es su mandato. En el día de hoy hay una costumbre, un hábito en el que muchos están cayendo, muchos de aquellos que en realidad creen en la palabra de Dios. Esta gente termina su oración diciendo sencillamente amén. Alguien dijo en una ocasión: es redundante decir eso porque en su corazón usted ya está orando en el nombre de Jesús. Bueno, opinamos que esto significa un poco más que colocar como rótulo al final de la oración las palabras en el nombre de Jesús. Y quisiéramos decir esto, que si usted está haciendo una oración en el nombre de Jesús, especialmente una oración pública, tiene que estar seguro de decir eso, en el nombre de Jesús. Creemos que esto es muy importante. Y aquí vemos que se está ofreciendo este incienso, un incienso de sabor dulce. A usted y a mí no se nos escucha por utilizar un lenguaje muy florido o elocuente en nuestras oraciones, sino que se nos escucha cuando hacemos nuestra oración en el nombre de Jesús. Ahora el incienso fue entregado a este ángel. Las oraciones de los santos que fueron ofrecidas en el 5º sello reciben su respuesta ahora a causa de la persona y el sacrificio de Cristo aquí. Leamos el versículo 4 de este capítulo 8 de Apocalipsis. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y ahora la oración recibirá su respuesta a causa de Jesucristo. Leamos el versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto.
El sumo sacerdote llevaba un incensario con él cuando llevaba la sangre al lugar santo. Aquí el rito es invertido, porque del cielo el incensario es arrojado a la tierra. Es decir, que las oraciones subieron como incienso y ahora tenemos la respuesta que desciende. Ellos habían orado a Dios que los vengara. Ellos son los santos de la tribulación. Y la tierra, habiendo rechazado la muerte de Cristo por el juicio de sus pecados, ahora debe soportar el juicio de sus propios pecados. La gran tribulación se pone entonces en marcha. Y aquí dice, y hubo truenos. Eso demuestra que se acerca la venida de la tormenta del juicio de Dios. Y luego dice, y voces. Eso revela que esta es una dirección inteligente de Dios y no una obra de las fuerzas naturales que no tiene propósito. Dios está a cargo de esto. Luego los relámpagos siguen a los truenos. Esto no es una inversión del orden natural. Nosotros podemos ver el relámpago antes de oír el trueno. Esto es debido a que las ondas de luz viajan o se propagan más rápidamente que las ondas del sonido. En realidad, viene primero el trueno, pero nosotros no lo oímos a causa de nuestros oídos. Somos lentos para oír de todos modos. Luego el terremoto aquí es la respuesta de la tierra a la tremenda presión a la que se ve sometida en el juicio durante el período de la gran tribulación. Bien, no llegamos a tocar la primera trompeta porque esta es una sección muy importante y le hemos dedicado tanto tiempo porque es importante. Esperamos hacer tocar la trompeta, Dios mediante, en nuestro próximo programa, pero vamos a dejar que el ángel haga eso. Mientras tanto, le sugerimos leer los próximos versículos de este capítulo 8 de Apocalipsis que estamos estudiando. Es nuestra ferviente oración que Dios le bendiga.